Muy bien. Dice de esta manera: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Veía una nota acerca de un estudio que hicieron sobre las personas entre un hombre y una mujer, y en esta nota describía el estudio que hicieron de que quiénes son las personas que hablan más durante el día, y específicamente entre un hombre y una mujer. ¿Y quién cree usted que ganaron? Los hombres, no. Las mujeres. Las mujeres son las que ganaron porque son las que más hablan durante el día. ¿Y sabe usted cuántas palabras, según las estadísticas, cuántas palabras pronuncian las mujeres al día? Pronuncian alrededor de 20,000 palabras al día. Así que haga cuenta, varones, cuántos lleva su esposa hoy, porque ya no en la casa tiene que completar sus 20. En cambio, con los hombres, en los estudios decía que los hombres en promedio hablamos 7,000 palabras al día. Qué gran diferencia, ¿verdad? Según este estudio la hizo la BBC. Y en este versículo que veíamos de Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo preguntaría en esta noche: ¿cuántas de esas palabras que hablamos en el día, cuántas de esas palabras son de bendición? ¿Y cuántas de esas palabras son de maldición? Porque la misma lengua que tenemos, esa misma lengua usamos muchas veces para bendecir y otras veces para maldecir. Esa misma lengua. Y en este versículo dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cuántas palabras que pronunciamos en el día las mujeres? De las 20,000 palabras, ¿cuántas de esas palabras son de bendición y cuántas son de maldición? Los hombres, ¿cuántas son de bendición y cuántas son de maldición? ¿Qué es bendecir? Buscando el significado de la palabra bendecir, se los voy a dar en esta tarde. Bendecir en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra barak. Eso es bendecir. ¿Y qué significa bendecir? La palabra bendecir significa arrodillarse ante una persona para fortalecerle, para que sea próspero. Eso significa bendecir. Hablar palabras para una persona para que sea próspera, eso es bendecir. Ahora, maldecir es todo lo contrario. ¿Qué es maldecir? Hablar palabras para una persona, pero no para que sea próspera, sino es todo lo contrario. Eso es bendecir, y también lo otro es maldecir. En el Nuevo Testamento, usted sabe que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento por lo general se escribió en griego, y la palabra bendecir en griego es eulogio o eulogeo. No tengo no dice en qué letra viene el acento, pero pongámosle con eulogio. ¿Usted ha escuchado esos nombres de unas personas? Eulogio. Pues a lo mejor para muchos como que no es un buen nombre, ¿no?
pero en sí eulogio significa bendecir. Así que los que están esperando bebés o los que van a esperar bebé, es un buen nombre para escogerlo para su bebé. Eulogio. ¿Y sabe qué significa eulogio? Significa hablar bien de alguien. Eso es bendecir. Todo lo contrario, maldecir sería hablar mal de alguien o hablarle mal a alguien. Eso es, mis hermanos y amigos, eso es maldecir. Por eso yo decía hace rato, de las 20,000 o de las 7,000 palabras que hablamos, ¿cuántas de esas palabras son palabras de bien? ¿Y cuántas de esas palabras son palabras de mal? Es bueno que hagamos un análisis de las palabras que estemos hablando. ¿Sabe qué? En la cultura hebrea, cuando un papá estaba a punto de morir, llamaba a sus hijos y los bendecía. En la cultura hebrea, cuando un padre estaba a punto de morir, llamaba a sus hijos y empezaba a hablar palabras para que fueran prósperos sus hijos. Pero para la cultura hebrea eso era tan, pero tan importante, que yo creo que tiene que ser también para nosotros a partir de hoy. Era pero tan importante que en Génesis capítulo 27, versículo 1, oiga lo que pasó. En estos versículos, en este capítulo y en este versículo nos habla acerca de un hombre que se llamó Isaac. Y Isaac estaba a punto de morir. Mejor leamos. Dice Génesis capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Eso era lo que hacía en la cultura judía, en la cultura hebrea. Cuando un padre estaba a punto de morir, llamaba a sus hijos y le decía: estoy a punto de morir, ven, voy a bendecirte. Pero eso era tan, pero tan importante, que en los versículos que continúa de estos que leímos, resulta que Esaú tenía un hermano gemelo que se llamaba Jacob. Y cuando el padre le dice a Isaac, Isaac le dice a Esaú que fuera al campo a traer un animalito de caza para que le preparara un guisado, detrás de la puerta estaba su esposa. Y cuando la esposa de Isaac escuchó eso, ¿saben qué hizo? Llama a su otro hijo Jacob. Vio que Esaú se fue al campo, llama a su hijo Jacob y le dice: Jacob, voy a preparar un guisado y vas a ir con tu padre, porque tu padre está a punto de morir y va a declarar las palabras de bendición. ¿Y sabes qué? Estoy parafraseando este versículo. ¿Sabes qué, Jacob? La bendición que le correspondía a Esaú, la vamos a tomar para tu vida. Eso es trampa, ¿no? Eso es robo. Pero ¿saben qué? Eso ocurrió. Así ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? Jacob, la madre de Jacob preparó el guisado. Jacob le lleva el guisado a Esaú, como le lleva el guisado a Isaac, perdón. Como Isaac ya no veía, cuando escuchó a Jacob, le dijo: padre, traigo tu guisado. Y le dice: pero creo que tú no eres Jacob. A ver, acércate. Total que dice la Biblia que Esaú era una persona velluda, en cambio Jacob no. Total que Jacob
para engañar a su padre, se puso pieles de animales para que cuando Esaú tocara las manos o los brazos de Jacob, dijera: sí, eres Esaú. Y entonces empezó a bendecirlo. Empezó a declarar una palabra de bendición sobre Jacob. Cuando Jacob recibe la bendición, va saliendo después de darle el guisado a su padre, llega Esaú. Y cuando llega Esaú, le dice a su padre: vaya conmigo en Génesis 27, ahora el versículo 30. Dice: aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se lo llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó esas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿Qué tan importante era para el pueblo judío que un padre pronunciara la bendición sobre sus hijos? Que a este punto yo puedo ver que Jacob le robó la bendición a Esaú. Era tan importante eso, mis hermanos. Era muy importante eso. Pero ¿por qué es muy importante eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos palabras de bendición, lo que hablemos va a tener un efecto positivo o negativo sobre nuestros hijos. Y quiero enfocarme en esta tarde específicamente hablar bendición sobre la vida de nuestros hijos. Es muy importante eso. De todas las palabras que pronunciamos en el día y que hablamos y que usamos para dirigirnos a nuestros hijos, ¿cuántas de esas palabras son bendición? ¿Cuántas veces nos dirigimos a nuestros hijos y les decimos bruto, tonto, menso y otras palabras más? ¿Cuántas palabras? ¿Sabe qué, papás? Papás, escúcheme. También mamás, por supuesto. Me estoy refiriendo a los padres en general. ¿Qué palabras usamos para dirigirnos a nuestros hijos? ¿Lo estamos bendiciendo o lo estamos maldiciendo? Esaú sabía la importancia de la bendición de un padre. Jacob sabía de la importancia, por eso le robó la bendición a Esaú. Porque es muy importante las palabras que pronunciemos de bendición para nuestros hijos. Les voy a decir 2 razones por las cuales es muy importante que usemos palabras correctas para dirigirnos a nuestros hijos. ¿Sabe por qué es muy importante? Porque las palabras que pronunciemos sobre nuestros hijos, eso le va a dar identidad a nuestros hijos. ¿Qué es identidad? Identidad es el concepto, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Eso es identidad. Se los voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando usted se levanta en la mañana y va al espejo,
¿A quién está viendo? Dirá, pues a mí. Sí, sí, sí. Pero ¿a quién está viendo? ¿Está viendo a una persona inteligente o a una persona tonta? Dice, ay, pastor, pues yo sería muy guapo nada más por esta nariz que tengo, pero ¿a quién está viendo cada vez que va al espejo? ¿A una persona simpática o a quién está viendo en el espejo? ¿En qué concepto se tiene usted, mi hermano, mi hermana? Jóvenes, ¿en qué concepto se tienen ustedes? Muchos dicen, ay, pastor, es que yo estoy un poquito feo, por eso no consigo novia. No, ¿en qué concepto te tienes? Eso es identidad. Las palabras que pronunciemos nosotros como padres sobre nuestros hijos, eso le van a dar identidad a ellos. Si usted le dice a su hijo, oye, estás bien feo, ¿sabe qué va a pensar su hijo? Que sí está muy feo. Si usted le dice a su hijo, oye, qué inteligente eres, eso mismo va a pensar su hijo. Pero se le dice todo lo contrario, oye, qué tonto eres, ¿sabe qué? Eso también va a pensar su hijo. ¿Quiere que se lo ponga algo práctico? Cuando a un niño se le cae un diente, ¿qué le decimos? Oye, mijo, agarra ese diente que se te cayó, ponlo allí en la esquina y va a venir un ratoncito, se va a llevar tu diente y te va a dejar 10 pesos. ¿Y qué hace el niño? Va y deja su diente. Al siguiente día, cuando ve, hay 10 pesos. ¿Qué dice el niño? El ratón me trajo 10 pesos. Va a querer sacarse los demás dientes, ¿verdad? No, no es cierto. Pero se lo cree un niño. Un niño se lo cree. Si usted a un niño en esta temporada de noviembre, de diciembre, le dice, oye hijo, haz una cartita, se la vamos a mandar a ese señor gordo que se llama Santa y te van a traer tu regalo. ¿Y qué hace el niño? Se pone a escribir su carta. ¿Por qué? Porque un niño todo se lo cree. Pues de la misma manera, si a un niño usted le dice, qué feo estás, te parece a tu padre, se lo va a creer. Pero también si le dice usted a su hijo, oye, qué guapo estás, hijo, te pareces a tu padre, también se lo va a creer. Amén. También se lo va a creer, porque las palabras que pronunciamos sobre nuestros hijos, eso le va a dar identidad. Lo que usted diga sobre sus hijos, su hijo se lo va a creer y va a actuar de acuerdo a lo que usted le dijo. Si a usted a su niño le dice, tú no eres para la escuela, hijo, mejor vente, vamos a... ¿Sabe qué va a hacer su niño o qué va a pensar su niño? Que él no es para estudiar. Es muy importante. Por eso las palabras que usted y yo pronunciamos sobre nuestros hijos, las palabras que declaramos sobre nuestros hijos, se lo van a creer, porque nuestras palabras le van a dar identidad. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Génesis capítulo 5. Vamos a seguir hablando acerca de estos gemelos. Génesis capítulo 25, versículo 24, dice de esta manera: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Aquí nos habla de estos dos jóvenes cuando Jacob le robó la bendición a Esaú, pero nos habla en este pasaje cuando estos gemelos nacieron. ¿Cómo le pusieron al nombre del primero? Esaú. ¿Sabe usted qué significa Esaú? Significa áspero, tosco, bruto, pues. ¿Y quién le puso el nombre a esos? ¿Quién le puso el nombre a Esaú así, Esaú? Sus papás. Imagínense cuando llamaban a Esaú, ¿qué le decían? Oye, bruto, ven para acá. Tosco, ven para acá. Ahí va. Ese nombre se lo dieron sus padres. Ese nombre. Por eso dice la Biblia que cuando Esaú supo que su hermano le había robado la primogenitura, ya se imaginará usted todo el desastre que hizo. Me imagino que agarró la mesa, la tiró, la silla, la botó, azotó la puerta, se golpeó sobre la pared. No sé qué tanto haría, porque así era Esaú. Pero ¿quién le dio identidad? Su padre. Viene el otro gemelo, el segundo en nacer, le ponen nombre Jacob. ¿Sabe usted qué significa Jacob? Suplantador, tramposo. Nadie se llama Jacob, ¿verdad? Creo que no. Mejor no pregunto para que no me sienta mal de dar esta descripción. Eso significa Jacob, tramposo, suplantador, mañoso. Imagínese usted cuando sus padres llamaban a Jacob y le decían: oye, tramposo, ven para acá. Oye, tramposo, ve por las tortillas, ¿no? Cuidadito y te robas algo. Cuidadito y Oye, tramposo, ve ve a la tienda por una coca. Estoy parafraseando. ¿Se imagina usted qué hizo Jacob? Le robó la primogenitura a su hermano. ¿Cómo era Jacob? Tramposo, mañoso. Pero ¿quién le dio la identidad? Su padre. Por eso tengamos cuidado, mis hermanos, qué palabras pronunciamos sobre nuestros hijos. Tengamos cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos. Si usted le dice: hijo, eres muy tonto, ¿sabe qué va a pasar? Así va a ser. Pero si usted le dice a su hijo: oye, hijo, qué inteligente eres, ¿qué va a pasar sobre su hijo? Eso mismo, lo que usted va a hablar y lo que usted pronuncie. Usted mira: pastor, pero mi hijo es tonto. Sí, pero si usted habla sobre él palabras de bendición, va a cambiar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, lo que usted y yo hablemos sobre nuestros hijos, eso le va a dar identidad. ¿Sabe usted por qué en este mundo que vivimos ahorita en el 2020 hay muchísima gente, muchísimos jóvenes sin identidad? Porque no hubo un padre en casa que le hablara palabras de bendición, y por eso esos niños crecieron y ahora están en una etapa de la juventud. Ciertos hombres que se creen mujeres, biológicamente, físicamente son hombres, pero se creen mujer porque tienen un problema con su identidad. Porque papá nunca le dijo: oye, hijo, tú eres un hombre, tú eres un varoncito. Todo lo contrario, cuando una mujer es mujer físicamente, biológicamente es mujer y se cree hombre, porque papá nunca le dijo: hija, tú eres una mujercita, tú eres una princesa. Por eso en este tiempo que vivimos
Hay mucha falta de identidad, a tal punto que personas se creen animales. Basta solamente con que se meta al internet y empiece a investigar. Hay personas que se creen animales. Personas, yo he visto que se creen serpientes, se cortan la lengua para que se parezca la lengua al de una serpiente. Los ojos se transforman completamente porque se creen animales. Hace unos días veía unas imágenes de cierto hombre famoso en Europa que se empieza a vestir, supuestamente es hombre, pero se empieza a vestir como mujer, con sus faldas, con sus zapatillas. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero ¿sabe usted cuál es el problema? El problema es que no tienen identidad, no saben quiénes son. Hombres que se creen mujer y mujeres que se creen hombre. ¿Por qué? Porque el problema es en su identidad. Pero el problema no es de ellos, el problema es que papá nunca confirmó su identidad sobre ellos. Las palabras que papá pronunciaba siempre eran de maldición, 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 y se trastornó esa identidad. Por eso personas no tienen identidad. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos: hijo, ven para acá, te amo, te quiero mucho, tú eres un hijo, tú eres un varoncito, tú eres un hombre, yo te quiero mucho? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hija: hija, tú eres una princesa? Papás, ¿cuántas veces usted ha abrazado a sus hijas y le ha dicho: hija, tú eres mi princesa? Papás, si usted no lo hace, allá afuera en la calle hay 4 o 5 que quieren hacerlo. Pero es mejor que usted lo haga, papás, con sus hijas. Mamás, hágalo con sus hijas, con sus hijos. Porque nosotros como padres les damos identidad a ellos. Esa es una de las armas que usa y está usando el diablo en estos tiempos. Siempre la ha usado. Siempre quiere trastornar la identidad del ser humano. Lo hizo con el Señor Jesucristo. ¿Quiere ir conmigo a un pasaje en la Biblia? Mateo capítulo 4. En Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 1 al 3. Oiga, ¿qué fue lo que hizo el diablo con el Señor Jesucristo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo atacó el diablo a nuestro Señor Jesucristo? Le dijo: si eres hijo de Dios. Atacó su identidad. Dijo: ¿a poco si eres hijo de Dios? Si yo te vi crecer con José. Estoy parafraseando esto. ¿A poco si eres hijo de Dios? Si yo vi cuando eras bebé, Jesús. ¿Cuál hijo de Dios? ¿Quién te vendió esa idea? ¿A poco si eres hijo de Dios? Y a ver, ¿por qué has pasado hambre? ¿Por qué has pasado frío? ¿No que muy hijo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Atacó su identidad y le dijo: si eres hijo de Dios, a ver, demuéstramelo. Di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vuelve otra vez el diablo a atacar su identidad. Versículo 5, y dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Es un arma que el diablo siempre ha usado sobre la humanidad: atacar su identidad. Por eso, mis hermanos, ustedes y yo como padres debemos tener cuidado
cómo estamos creando a nuestros hijos, cómo estamos cuidando a nuestros hijos, porque como padres le vamos a dar identidad a nuestros hijos. Porque el diablo va a atacar la identidad de nuestros hijos. El diablo, escúchenme por favor, papás y mamás, escúchenme por favor. El diablo va a tratar de atacar la identidad de sus hijos. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Qué leyes se están creando en estos tiempos? Resulta que los niños, creo que en la Ciudad de México, resulta que los niños en edad escolar pueden decidir si vestirse con pantaloncito o con faldas. Y hasta ley se hizo, pues. Hasta ley se hizo. Porque el diablo siempre ha querido y va a seguir atacando la identidad del ser humano. Un niño, dígame, un niño, ¿qué criterio tiene a esa edad? No tiene criterio. Pero el diablo quiere atacar su identidad. Pero ¿sabe qué? El diablo no pudo con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús ya estaba blindado, ya estaba protegido cuando el diablo quiso atacarlo de esta manera. Vaya conmigo versículos atrás, Mateo capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que dice. En este versículo vamos a leer cómo Jesús ya estaba blindado contra el ataque del diablo. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Dios el Padre ya había blindado al Señor Jesús. Por eso cuando el enemigo quiso atacarlo, dijo: si eres hijo de Dios. Eso no le movió el piso a Jesús. No le movió el piso, porque su padre ya le había dicho: tú eres mi hijo. Y no solamente hijo, sino hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras versiones dice: con quien estoy muy contento de tenerte como hijo. Por eso cuando el diablo vino a atacar su identidad, ya no pudo hacer nada. El problema que tiene el ser humano en estos tiempos es un problema de identidad. Por eso hay mucha gente, su identidad la basa, ¿saben qué? El Señor, la gente en estos tiempos, la identidad la basa en su título profesional. Y muchas veces nosotros caemos en ese engaño del enemigo, que le decimos a nuestros hijos: estudia para que seas alguien en la vida. Yo pregunto, ¿quién nos dijo que el título nos va a hacer alguien? ¿Sabe usted el que nos hace ser alguien en la vida? Es Dios. Gracias a la cruz, gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario, usted y yo somos hijos de Dios. Amén. No es nuestro título profesional. Y mucha gente basa su identidad en su título profesional, porque cuando tiene un título, se cree que lo sabe todo. Casi Einstein. Y apenas si logró acabar la carrera, ¿no? Ya no la veía llegar. Pero bueno. ¿Pero por qué? Porque vive camuflajeado en eso, creyendo que su identidad le da el título profesional. No. Y muchos se van al otro extremo y dicen: como yo no estudié una carrera, como apenas acabé la primaria, yo no soy nadie. ¿Quién te dijo eso? Muchos
basan su identidad en su solvencia económica. ¿Cuánto dinero tiene? Dice, yo vivo en ¿cómo se llama esta región acá? En Oaxaca. Es que yo vivo en San Felipe, ¿no? ¿Y dónde vives tú? Por Atzompa. ¿Dónde es, en el barro? ¿Quién nos dijo que el lugar donde vivimos nos da identidad? ¿Quién nos dijo? Mucha gente basa en eso su identidad. Si vive en esta zona de Oaxaca, es que yo vengo de allá, de San Felipe, ¿no? ¿Tú dónde vives? En Atzompa. Pues entonces, ¿quién nos dijo? Cuando mucha gente actúa de esa manera, es que tiene problemas de identidad. No sabe quiénes son. Por eso el diablo, el arma que usa en estos tiempos es atacar la identidad de las personas. El diablo quiso hacerlo con Jesús, pero con Jesús no pudo, porque Jesús ya estaba blindado por el Padre. Jesús ya estaba blindado por Dios el Padre, porque el Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, ustedes y yo como padres somos los que le damos identidad a nuestros hijos. Por eso cuidemos qué palabras estamos usando para dirigirnos a nuestros hijos. ¿Sabe usted cuál es una de las formas? Cuando le decimos a nuestros hijos: tú eres mi hijo, pero no solamente mi hijo, sino mi hijo amado. Papás, ¿cuántas veces usted ha abrazado a su hijo y le ha dicho: hijo, te quiero mucho? Joel, ven, mi hijo, ven. Muchas veces hacemos esto. Es un ejemplo, mi hijo. Es un ejemplo. Hijo, hijo, te quiero mucho. Ya. No. Pero ¿por qué nos cuesta decir a nuestros hijos: mi hijo, te quiero mucho? ¿Cuántas veces hacemos eso? Pastor, pero a mí conmigo nunca lo hicieron. Por eso lo estoy enseñando en esta hora, para que tú le digas a tu hijo: hijo, te quiero mucho, tú eres un hijo muy amado. Eso fue lo que el Padre hizo con Jesús. Cuando él salió del río Jordán, se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, con quien estoy muy contento. Gracias, mi hijo. Así vamos a blindar a nuestros hijos, para que el diablo no venga a atacar la identidad de nuestros hijos. ¿Nos cuesta? Sí, a muchos nos cuesta, porque nuestros padres no lo hicieron con nosotros. Muchos se sentían mal cuando papá no les daba con el cinturón, porque decía: ¿y ahora por qué no me dio? Creo que ya no me quiere. Sí. Y papá, mamá, ¿por qué ahora no me regañó? Creo que está enojada conmigo, está enojado conmigo. Porque era la forma de cómo se entendía el amor. Pero no, mis hermanos, la forma de cómo vamos a entender el amor es cuando escuchamos una voz que nos dice: tú eres mi hijo amado, con quien estoy muy contento. Así vamos a blindar a nuestros hijos en su identidad. Amén. Así, por eso, mis hermanos, tengamos cuidado qué palabras usamos para dirigirnos a nuestros hijos, porque eso es lo que nos va a dar identidad. La segunda razón por la cual yo le digo en esta hora, la segunda razón por la cual usted y yo tenemos que hablar palabras de bendición sobre nuestros hijos, es porque lo que usted y yo hablemos sobre nuestros hijos se van a cumplir algún día.
¿Sabe qué? Cuando usted y yo hablamos palabras, le trazamos. No me vaya a malinterpretar por la palabra que voy a usar, una palabra un poquito polémica, pero quiero hacer a manera de ilustración. Cuando usted y yo hablamos sobre nuestros hijos, les trazamos su destino. Las palabras que pronunciamos sobre nuestros hijos, trazamos su destino en la vida. ¿Usted quiere tener un hijo inteligente? Hable eso. ¿Usted quiere que su hijo sea profesionista? Hable eso. ¿Usted quiere que su hijo, su hija sea aquello, esto? Hable, porque las palabras que usted y yo pronunciamos sobre nuestros hijos se van a cumplir algún día. Si alguno de ustedes ha deseado, ha pensado en el ministerio profético, como padres somos profetas sobre nuestros hijos. ¿Sabe que nosotros los padres somos profetas sobre nuestros hijos? Lo que hablemos va a ocurrir sobre nuestros hijos, va a determinar lo que ellos van a hacer. ¿Quiere que le dé un texto bíblico? Ahí mismo en Génesis capítulo 27 vamos a escuchar las palabras que Isaac pronunció sobre Jacob. Génesis capítulo 27, versículo 27 al 30. Oiga lo que dice. Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. ¿Nos puedes poner en NTV, Mari, por favor? Lo vamos a leer en la pantalla. En el Reina Valera usa un lenguaje un poquito confuso. En nuestro contexto no lo entendemos muchas veces, pero en traducción viviente, oiga lo que dice. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Cómo dijo? Qué rico huele mi hijo. Es como el olor del campo que Dios ha bendecido. ¿Qué palabras habló Isaac sobre Jacob? No le dijo: oye, tú eres un tramposo. El olor de mi hijo es como el olor del campo que Dios ha bendecido. Versículo que sigue, Mari. Del olor, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra que Dios te conceda, siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Wow. Versículo que sigue. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Esas fueron las palabras que Isaac pronunció sobre su hijo Jacob. Le dijo: Jacob, tú vas a ser muy próspero. Vas a tener cosechas abundantes. Vas a ser muy bendecido económicamente. Y le dijo: y tú vas a ser el amo de tus hermanos. Todos se van a inclinar sobre ti. Perdón, ante ti. Todos se van a inclinar ante ti. ¿Sabe usted quiénes son los descendientes de Jacob? El pueblo de Israel. Un país pequeño, pero es potencia mundial. Un país pequeño, pero es potencia mundial en el área económica, en la ciencia. Es un país próspero. En armamento, en tecnología, es un país primermundista. Wow.
¿Y quién declaró esas palabras sobre Jacob? Su padre. Su padre. Los países a su alrededor han querido destruirlo por años, por décadas. Y ¿saben qué? No han podido y no van a poder. Porque hubo un padre que declaró una bendición especial sobre su hijo. Las palabras que usted y yo pronunciemos sobre nuestros hijos, vamos a trazar su destino. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo: hijo, tú vas a ser próspero, tú vas a ser bendecido? Hijo, yo no tengo ningún carro, pero tú sí lo vas a tener. Yo no tengo una casa propia, pero tú sí la vas a tener. Yo no tengo una casa bonita como hubiera querido, pero tú sí la vas a tener. Hijo, yo no acabé la primaria, pero tú vas a ser profesionista y vas a ser el mejor en tu área. ¿Cuántas veces hemos hablado eso? Muchas veces hemos hecho todo lo contrario. Hijo, tú no eres para la escuela, tú no sirves, tú no eres inteligente, tú eres tonto, y otras cosas más hemos dicho. Las palabras que pronunciemos sobre nuestros hijos se van a cumplir, mis hermanos, tarde o temprano. Las palabras que pronunciemos son proféticas sobre nuestros hijos. Son proféticas. ¿Sabe usted cuáles fueron las palabras que pronunció Isaac sobre Esaú? Versículo 37, ahí mismo de Génesis. Dice: Isaac respondió a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo a su hermano, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo, de vino le he provisto. ¿Qué pues haré? ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Cuando Esaú llegó con su padre, le dijo a su padre: Esaú, vino tu hermano, yo ya lo bendije a él. Y Esaú dice: padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Alzó la voz, gritó, porque su nombre era Esaú, tosco, áspero. Gritó y lloró, dice. Y fue cuando Isaac le dice, versículo 38, versículo 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra. Vamos a leerlo en NTV, Mari, por favor. Dice: finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. ¿Qué palabras pronunció sobre Esaú? ¿Sabe usted quiénes son los descendientes de Esaú? Los árabes. Son aquellas personas que se hacen explotar, se colocan bombas en el cuerpo y se hacen explotar. Son personas que toman aviones, secuestran aviones y las hacen estrellar en cualquier torre. Son los árabes. Son salvajes. Pero ¿qué le dijo su padre? Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. ¿Sabe usted quiénes quieren destruir al pueblo de Israel? Los árabes. No van a poder. No van a poder. No van a poder destruir al pueblo de Israel, porque hubo una palabra que un padre declaró sobre su hijo. La palabra que su padre declaró sobre Israel, sobre Jacob, trazó su destino. La palabra que Isaac declaró sobre Esaú trazó su destino. Papás, ¿qué palabras estás pronunciando sobre tus hijos? Nunca
se le ocurra decirle eso a sus hijos. Muchas veces cuando se está enojado se dice: así me haces, con tus hijos lo vas a pagar. ¿Sabe qué va a pasar? Eso va a pasar, porque usted está trazando el destino de sus hijos. ¿Qué palabras estamos usando, papás? ¿Qué palabras estamos usando para bendecir o maldecir a nuestros hijos? ¿Qué palabras estamos usando? Tengamos cuidado qué palabras usemos, porque las palabras se van a cumplir, mis hermanos, tarde o temprano. ¿Sabe usted en qué momento Jesús salió a desarrollar su ministerio? Dice la Biblia que bajó al río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, y saliendo del río Jordán escuchó la voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se fue al desierto 40 días, regresó del desierto, empezó su ministerio. Antes no había iniciado su ministerio, hasta cuando escuchó la voz de su padre que decía: tú eres mi Hijo amado con quien estoy muy contento. Las palabras que pronunciemos sobre nuestros hijos se van a cumplir, mis hermanos. Ha visto cosas no muy buenas de sus hijos. Empiece a hablar palabras de bendición. Su hijo está en las drogas, dígale: tu hijo, tú eres un siervo de Dios. Háblelo. Nunca le diga: vas a terminar así en las drogas, te vas a morir en las drogas. No, porque se va a cumplir. Lo que Dios hacía con las personas, ¿sabe qué hacía? Les cambiaba el nombre. ¿Sabe usted qué nombre le puso a Jacob? Jacob significaba tramposo. Jacob tiene un encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre y ahora le pone Israel. ¿Sabe usted qué significa Israel? Príncipe. Príncipe le puso. Antes de decirle: oye, mañoso, tramposo, ven para acá, ahora le decía: oye, príncipe, ven para acá. ¿Qué cambio? Abraham sin H, antes de que tuviera ese encuentro con el Señor, se llamaba Abraham. ¿Y sabe usted qué significa Abraham? Padre orgulloso. No, en otro lado hay muchos padres orgullosos. No, padre orgulloso, altanero, soberbio. Ese era Abraham. Cuando tiene un encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre y le pone ahora Abraham, padre de multitudes, aún cuando no tenía hijos todavía. Las palabras que pronunciemos sobre nuestros hijos van a traer cambios a su vida, para bien como para mal. Eso va a ocurrir. Por eso es muy importante que cuidemos qué palabras empezamos a usar sobre nuestros hijos, porque nosotros, nuestros papás, nuestras palabras van a trazar el destino de nuestros hijos. Nuestras palabras van a trazar el futuro de nuestros hijos. Nuestras palabras tienen poder sobre nuestros hijos. A veces hay cosas que hacen ellos y que nos enoja, nos molesta, y quisiéramos, ¿sabe qué? En esos momentos cuando usted está muy enojado, muy enojada, mejor cierre la boca. No pronuncie palabras de maldición. Ya que se calmen las cosas, entonces pues acérquese a sus hijos y empiece a hablar bien. No pronuncie palabras, porque va a ocurrir eso sobre sus hijos. Ya para terminar, muchos de ustedes han escuchado acerca de un inventor
que se llamó Tomás Alva Edison. Creo que se han escuchado acerca de este inventor, que inventó la bombilla, la de la luz, el foco, pues. Y dice que este niño, cuando iba a la escuela, cuando era niño, iba a la escuela, en cierto momento su maestro le dijo al niño: oye, niño. El niño no sabía leer todavía y le entrega un papelito. Le dice: oye, le entregas este papelito a tu mamá. El niño no sabía qué decía. Llega a casa. Fue una historia verídica. Llega a casa y le entrega el papelito a su madre. Su madre lo toma, lo abre, y cuando lo ve, lo empieza a leer en voz baja. Sus lágrimas empiezan a correr sobre sus mejillas. Y el niño dice: mamá, ¿qué dice el maestro? ¿Qué dice el maestro? La mamá toma el papel y lo lee de esta manera y me dice: señora, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. La madre toma el papel y lo lee en voz alta. Se lo lee a su hijo. Este niño creció, fue un genio, fue arriba de mil patentes que él creó. Fue un genio, un inventor. Llega la fecha en que su madre muere. Tomás Alva Edison va a enterrar a su madre. Después de enterrar a su madre, regresa a casa. Y cuando regresa a casa, ve el papelito que en algún momento el maestro se lo mandó a su madre. Cuando él toma el papel, lo empieza a leer y decía de esta manera: señora, su hijo está mentalmente enfermo. No podemos permitirle que venga más a la escuela. Cuando Tomás Alva Edison empieza a leer el papel, empezó a llorar amargamente. Después de mucho tiempo estar llorando, él escribe en su diario y escribe de esta manera: Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se pudo convertir en el genio del siglo. Eso fue lo que hizo esta madre. Los maestros, los profesionales de la educación vieron al niño, dijeron: este niño no va a aprender. Pero hubo una madre que cambió ese destino a ese pequeño niño. Hubo una madre que empezó a declarar palabras de bendición sobre su hijo e hizo de su hijo un genio. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos, papás? Ustedes que nos están siguiendo ahí en las transmisiones, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Lo que usted y yo hagamos con ellos, vamos a trazar su futuro. Papás, ¿qué estamos haciendo? Creo que es el tiempo de que empecemos a cambiar nuestro lenguaje. Creo que es tiempo que usted y yo empecemos a cambiar la forma de hablar a nuestros hijos.
Si los profesionales de la educación, si los profesionales de la ciencia, de esto dicen una cosa, pero tú y yo podemos cambiarle el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué no hacemos algo en esta noche? Póngase de pie. Jóvenes, acérquense a su papá. Papás, tomen a sus hijos. Tomen a sus hijos, papás. Si tu papá no tienes a tu hijo en esta tarde, ¿por qué no a partir de hoy empieza a hablar palabras de bendición? A lo mejor no lo tienes aquí, pero a partir de hoy empieza a hablar, pronunciar palabras de bendición sobre ellos. Las bendiciones que declaramos como padres sobre nuestros hijos le van a dar identidad y van a trazar su futuro. Si en casa no hay papá, no tiene que ser papá, el varón específicamente. Usted, mamá, usted tiene la autoridad delante de Dios de hablar palabras de bendición sobre sus hijos. Hable palabras de bendición. Declare palabras de bendición. Allí donde está usted, tome a sus hijos. Ven, Joel, ven, mi hijo. Tome a sus hijos, abrácelo. Que su hijo no solamente se escuche ser amado, sino que se sienta amado por usted. Abrácela, abrácela a su hija, a su hijo, abrácela. Papás, si usted no abraza a su hija, allá afuera 2, 3, 4, 5 hay que están esperando hacerlo, pero es mejor que usted lo haga. Y empiece a declarar una palabra de bendición sobre sus hijos. No les reclame, le empiece a declarar una palabra de bendición. Abrace a sus hijos, abrácelos y dígale: hijo, tú eres muy amado, yo te amo. Dígale: estoy muy contento contigo, tú eres muy inteligente. Empieza a declarar palabras de bendición. Empieza a declarar palabras de bendición. Esas palabras de bendición que usted hable se van a cumplir tarde o temprano. Van a traer efectos sobre la vida de sus hijos. Señor, en esta hora estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Señor, trae sanidad a los corazones. Trae sanidad. Trae sanidad. Trae sanidad, Señor, a cada corazón de cada hijo. Señor, trae restauración, sanidad en esta noche a cada hogar, cada familia. Ustedes que nos están siguiendo las transmisiones, también háganlos allá donde están ustedes. Tome a sus hijos, tome a sus hijas, abrácelos y dígale: hijo, te amo, te quiero mucho, estoy muy contento contigo. Tome a su hija y dígale: hija, yo te amo, eres muy amada por mí. Empiece a declarar palabras de bendición.